Carlo Ancelotti va a hacer más rotaciones esta temporada. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, vídeo en el cual vamos a analizar las palabras de Carlo Ancelotti en el postpartido de la final de la Supercopa, donde le preguntaron al respecto de las manidas, rotaciones, del término rotación, y donde el míster pues tuvo unas palabras realmente que hay que valorar, que son interesantes, porque dijo que este año va a rotar más con respecto al último año, que es un tema que ha sido súper recurrente dentro del madridismo, entendiendo que sobre todo en lo que tiene que ver con el centro del campo, el Real Madrid tenía que ejercer más movimientos en forma de dar más minutos a jugadores como Camavinga, como Fede Valverde, incluso como Dani Ceballos, que terminó jugando un poquito en lo que es la fase media y final de temporada. Pues bien, en esa línea parece que vamos a tener a un Carlo Ancelotti que va más a mover el banquillo, que va a agitar más la coctelera, que va a dar más alternativas a lo que es la segunda unidad B del Real Madrid. Aunque también será interesante ver de qué manera va a rotar y va a dar protagonismo a otros jugadores nuevos como Aurelien Tchouaméni y Antonio Rüdiger, que obviamente entiendo que también por ello al final puedes rotar más al tener pues dos jugadorazos como propio Tchouaméni y como el propio Rüdiger. Es más fácil con dos elementos de ese nivel rotar más que con otros jugadores como tenía el año pasado, como Marcelo, Isco, Luka Jovic o Gareth Bale, que estaban con la idea de aportar más bien poquito al Real Madrid. Se entiende que son jugadores top que te van a dar muchas soluciones tanto en defensa como en el centro del campo. En realidad es que Ancelotti tiene 16 jugadores con los cuales puede y debe rotar mucho, es decir, con el 11 titular, Champions y Supercopa de Europa con el cual compitió, más luego otras 5 alternativas, que son 5 alternativas sólidas para poder jugar. Rodrigo Goes, Aurelien Tchouaméni, Antonio Rüdiger, el propio Rodrigo Goes y Dani Ceballos. Es decir, jugadores que realmente te van a dar opciones si te falta uno de tus teóricos titulares, y jugadores de mucho nivel, de calidad, de pie Real Madrid, que se dice, ¿no? Y Camavinga, perdón, que estoy fatal, me he dejado a Eduardo Camavinga, ni más ni menos. Y luego a partir de ahí es verdad que de cara a lo que es el 17, 18, 19 del Real Madrid, pues tienes Lucas Vázquez, que es un jugador que ha contado y que para ciertos partidos te va a dar soluciones. Nacho Fernández, por supuesto, que es un jugador muy bueno para rotación, un jugador que cuando está en el banquillo no se queja y que te puede sumar cositas en un momento determinado. Y luego Marco Asensio y Eden Hazard. Ahí está el kit de la cuestión también, con dos jugadores en ataque que tienen que aportar cosas. En cuanto a Asensio, el techo ya lo hemos visto en el Real Madrid, no es techo de crack, es un jugador frío, es un jugador de latigazos, pero que puede aportar sus asistencias y sus goles, como demostró esta última temporada. Y si se tiene que quedar en el Real Madrid porque Florentino no lo va a querer mal vender, pues está bastante clarinete el asunto. Asensio va a ser un jugador con minutos porque a Ancelotti le gusta. Ya lo demostró el año pasado, es un jugador con el cual cuenta. De hecho, fue titular y jugó muchos minutos, más de 2.200 minutos esta última temporada. Y en el caso de Eden Hazard, el club apuesta por él, nadie lo quiere con esa ficha y también es un jugador que tenemos que sacarle productividad máxima. Y hay gente que confía en él y en el club también se envía el mensaje de que se confía en él. De hecho, se habla de que es la primera alternativa si no está Karim Benzema. Fijaos si se le da voto de confianza al bueno de Eden Hazard. Yo tengo mis dudas, soy escéptico con Hazard, pero ojalá que sea un tío que al final te pueda dar 5 goles, 8 asistencias, por ejemplo. Ojalá, porque sería ya pues sumar más que en cualquiera de las temporadas anteriores. Y es sumar otro nuevo elemento ofensivo que el Real Madrid a nivel cuantitativo no va sobrado. Tiene calidad, pero no sobran jugadores. Entonces, yo creo que al final 17, 18 jugadores, sumando, lo dicho, ahora con Lucas, Nacho, Asensio, tienes jugadores ahí para poder realmente rotar en el Real Madrid. Plantilla larga hay, la cuestión es si alguien puede tomar el testigo si no está Karim Benzema. Vamos a ver si Hazard consigue dar ese paso al frente a nivel de estado de forma, estado físico, porque a partir de ahí es donde el belga va a poder crecer en sus prestaciones competitivas, o también incluso Rodrigo Goes poder jugar en ese puesto de falso 9 y estar más cerca de área porque es un jugador con gol. Yo soy de los que pienso que no hay que cambiar a los jugadores de posición viendo dónde funcionan, y Rodrigo se ha demostrado que funciona en perfil derecho y en perfil izquierdo, que es su perfil natural en Santos. Pero bueno, Ancelotti alternativas tiene, opciones tiene, y el mensaje es optimista para todos aquellos que hemos apostado por un Real Madrid
que tenga, digamos, más rotación y más movimientos en el 11 titular. De hecho, ante la Almería también ha dicho ya que va a haber novedades con respecto al 11 final Champions y final Supercopa de Europa, así que eso me da alegría, porque es ver a jugadores más jóvenes, ver nuevas caras y también, para mí, hacer que ciertos jugadores veteranos pues tengan menos carga de partidos en una temporada especialmente cargada porque hay Mundial de por medio. O sea que, para mí, palabras interesantes y soy optimista. Espero, eso sí, que Ancelotti luego cumpla, que no diga esto de cara a la galería y luego pues vuelva con la idea de meter jugadores en el minuto 75-80 y poquito más, teniendo un 11 súper claro y donde los jugadores, entre comillas, secundarios, pues se coman las pipas en muchos momentos en el banquillo. En fin, chicos, dejadme vuestro comentario al respecto de las palabras de Carlo Ancelotti, respecto a las rotaciones, los movimientos y a la hora de dar más rienda suelta a la segunda unidad de cara a esta próxima temporada. Vuestro comentario como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.